Ha sido reconocido como indólogo por las autoridades de ese ámbito cultural donde ha sido colaborador. Y tiene numerosas obras publicadas. Yo os leo algunas, los títulos de algunas. Las últimas son Paseo dialectológico botánico por la serranía conquense, en colaboración con la geóloga Elvira Ucero. También el diccionario, que son fundamentalmente 1200 neologismos en clave de humor. Y el último, que tiene que ver con la intervención de hoy, ¿no? El hipograma Krishna y el otro Saussure. Una demostración anagramática en la Bhagavad Gita, que es sobre el lugar donde se desarrollará la conferencia. La resonancia del nombre de esto, sí. Bueno, Mario me recomendó la lectura de 2 capítulos del Seminario de la Fuga, el Seminario del Sentido, la Fuga del Sentido, que es un seminario que a mí personalmente me gusta mucho. Y él me recomendó que leyera los capítulos 5 y 6, que ya los había leído, pero los leí con mucho gusto. En estos capítulos, en uno de ellos, Jacques Alain Miller nuevamente toma de la mano a Jacques Lacan con su saber y su ironía y da lugar a un seminario muy interesante. En principio, Lacan recorre cuestiones relativas a la interpretación, al chiste, donde hace excursos muy buenos, y a la métrica de la poesía. Luego habla del famoso familionario como ejemplo de una condensación fónica. En relación con su escucha extraordinaria, su lectura del curso de Saussure, que escuchó durante varios años, puede tomarse como un cierre. Mario es extraordinario. No te rías. He escuchado conferencias suyas y la de hoy seguro que cubrirá todas las expectativas. Lo seguiremos con atención y lo comentaremos luego. Yo, en mi tarea de coordinadora, me he tomado alguna licencia. He hablado con Mario acerca de un personaje que aparece en el seminario y sobre el cual le he pedido una pequeña intervención. Podríamos decir especial, porque creo que no estaba en su plan de trabajo. No. Se trata de un hombre, escritor, que evoca un acontecimiento de su infancia, ocurrido cuando no sabía ni leer ni escribir. El hombre es Michel Léry, regañado por su supuesto error porque en una ocasión de alegría, cuando tenía que decir felizmente, dijo lismente. Y él se quedó súper contento. Lismente. Es un apócope de felizmente. Es, según como lo mires, puede ser un error, puede ser un acto fallido, puede ser... Eso le dejo a Mario. Dice Miller que lismente es una eyaculación pura y que con ella el júbilo del pequeño se expresaba por entero. Es decir, no había pérdida. No hubo error, como le dijeron, porque esa idea no tenía en cuenta el inconsciente, era anterior al inconsciente en un sentido. Y donde el niño debía decir felizmente, dijo lismente, y lo defendió con vehemencia como algo propio. No aceptó
para nada la idea del horror, del error. Me encantaría oír a Mario comentando este incidente y creo que él estará dispuesto. Sí, claro. Bueno, entonces los dejo con Mario, que él hablar de todas estas cuestiones. Pues muchas gracias, Graciela. Y bueno, en primer lugar, es extraordinario son los que se han acercado esta tarde con lo que está cayendo a, a escuchar y a hablar y a debatir sobre temas tan, digamos, a mí me parecen apasionantes como es la relación con la palabra. Tomando la palabra de Graciela, este pasaje de Leiris, voy a ser muy breve porque quiero ya introducirme en lo que nos ha convocado hoy. En realidad es un ejemplo, tanto el Lizmente, que es la traducción de Gesman, este niño se le rompe un soldadito, creo recordar, y no se le rompe, perdón, he tenido el lapsus ahí, no se le rompe, por eso dice Gesman, en vez de Gesman, que ha sido traducido por Lizmente, igual que tetable, es otro término. En pocas palabras, ahí está la langa. La langue, la langue, el término acuñado por Lacan, la langue. Esa es la langue, tetable. Ese término que antes de pasar a la escritura, antes de pasar por la gramaticalización, antes de ser estructurado y construido, primero la singularidad de pertenecer a ese niño, a ese sujeto. Y ahí la expresión de júbilo, esa jaculación que decía Graciela muy bien, condensa el goce que produce ese significante, es propio. Y además, indudablemente tiene que haber, habría que preguntarle a Leiris, la resonancia que eso le evocaría. Porque es el mundo de un niño. Ha traído Graciela Lizmente, pero en Tetable es un juego que tenían, creo, con su hermanita, que representaba en Manon Lescaut, creo recordar, que se había llevado a la ópera, la novelita esta del abate, no me acuerdo ahora. Y bueno, había unas resonancias familiares con esas dos palabras. Pues esas dos palabras son únicas, singulares y particulares de ese Leiris chiquitito. Y esa es la langue. Bueno, es la langue, no es otra cosa. Dicho esto, quiero agradecer, por supuesto, los buenos oficios pues de Blanca Samaniego y de Elena Catania, que aunque no está presente físicamente, sí lo está en espíritu. Por supuesto, quiero recordar a doña Miriam Chorne, con la que tuve también conversaciones a lo largo de estos años de talleres. Y, y bueno, por supuesto, al culpable de todo, que es Sergio Larriera, es el gran culpable porque me regaló este libro hace años en Toledo. Y viene a demostrar, que es lo que quiero demostrar hoy, por un lado, que la palabra inductora mueve montañas. Como no me quiero desplazar, desviar, voy a ir leyendo. Tengo preparado un PowerPoint para irlo concretando. Eh, bien, es decir, lo que a mí me produjo el recorrido de este libro hasta hoy es sorpresa. Es sorpresa. Es decir, estamos yendo hacia lugares en que se pueden producir sorpresas. En la fuga del sentido que mencionaba Graciela, dice Miller, es muy sorprendente que en 1957 Lacan evocara la escucha de la poesía de Saussure, mientras que los anagramas no fueron encontrados hasta 1964. Hay una errata, dice 66-64, porque ya en 64 aparece un artículo en Le Mercure. Bueno, no me voy a enrollar por ahí. ¿Pero de qué se trata? Pues bien, quiere decir que el curso de Ferdinand de Saussure, aquel donde expone la diferencia entre significante y significado, planteando fundamentos de la lingüística, con los ecos que haya podido tener, no era para él lo más valioso.
Por otra parte, nunca dio una forma definitiva, escrita y publicada a su curso. Lo más valioso para él era lo que guardaba en sus cajones, es decir, los borradores sorprendentes, por eso me he quedado con la palabra sorprendente, dice Miller, que formaban todo un legado en la biblioteca de la Universidad de Ginebra, hasta que Starobinsky fue a ver y transcribiera algunos textos que a partir de 1966 van apareciendo en distintas revistas. Así que sorprendente fue el descubrimiento y yo también partí de una sorpresa cuando leí este libro, Las palabras bajo las palabras, que bueno, el original lo publica Gallimard, Sulemot, en 1971. En su momento, hay que decir, no hubo intelectual en Francia, que se preciara, que no se hiciera eco del descubrimiento de Starobinsky. Desde Julia Kristeva, pasando por Van Benist, Derrida y posteriormente Jacobson, quien calificó de intuición extraordinaria el pensamiento anagramático de Saussure. Y por supuesto nuestros Lacan y Miller. Como explica Miller muy bien de qué se trata esto, vuelvo a citarle. Del libro de la fuga del sentido. Saussure estaba cautivado por la poesía antigua. Lo que concierne a Homero como a los versos que llamamos saturnios y que forman parte de la poesía arcaica latina, Virgilio, Tito Livio, leía esta literatura sin poder evitar ver en ella mensajes cifrados. Se había convencido de una manera irreprimible de que había en estos textos enigmas que nadie había sabido reconocer como tales y que todos estos textos clásicos estaban escritos según un procedimiento oculto. Entonces, al leer la poesía, no puede evitar escuchar allí un nombre propio que está presente de una forma dispersa. Eso es lo que él llama anagramas. Finalmente los denomina hipogramas como una grafía que está escondida debajo de la otra. Esto, con todos mis respetos, quiero matizarlo. Podemos, sí, pasamos a la... Bien. Se trata, dice Miller, de encontrar el antecedente fónico que está disperso en el texto. Su búsqueda es la de una palabra tema, cuyo material fónico mismo sería vuelto a utilizar por el poeta y se trataría de aislar y de escuchar por debajo de él. Bien, y ya termino la cita de Miller. Dice, entonces, junto a Lacan, podemos formular sobre la base de los anagramas al inconsciente, no es poca cosa, como condición de la lingüística. Bien, aquí empezó todo. Creo que se ve, esta es la tumba de Ecneo Escipión en Roma, que fue cónsul. Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí está lo maravilloso del descubrimiento, sorprendente. De vacaciones, Saussure, ante esta tumba, ante este epitafio, está marcado en rojo, L. Escipio. La familia Escipión es una familia, así fue una familia muy, muy conocida, derrotó a los cartagineses. Hay muchos Escipiones, el africano que fue el que destruye Cartago, Lucio, tal. Este se llama Cneo, creo, se llama. Bien, fíjense el oído que hay que tener, el oído y la lectura para ver aquí Escipio, que por otro lado es interesante, eso lo digo yo, el no Saussure, que está captando, porque Kepit es conquista, es conquistar, conquistó toda la Lucana y sometió y se llevó rehenes. Usa el nombre de Escipión para mostrar el espíritu de conquista guerrera. Porque es un linaje de auténticos conquistadores romanos. Entonces, bueno, esto es el anagrama, no es el hipograma. No es lo mismo el anagrama que el hipograma. El anagrama, conocemos el concepto, es un desorden de las letras
que recomponen otra palabra, pues amor, Roma, por ejemplo. Y esto es muy conocido y ha dado mucho juego como recurso retórico y poético. Eso sería un anagrama, eh, una anafonía, si queremos, lo que pasa es que hay consonantes, pero no sería el hipograma. El hipograma pasamos bien. El hipograma es un salto cualitativo. Es, ya se maneja con dos sonidos, no uno. He traído este ejemplo porque me gusta particularmente, es del oráculo de Delfos. Donum amplum victor ad mea templa portato. Que los vencedores depositen ofrendas en mi templo. Vemos reconstruido en rojo la palabra Apolo dos veces, ¿no? Amplum victor, templa portato. Es el templo de Apolo, no es otro templo. Y es el propio Apolo al que se le está atribuyendo el oráculo, ¿no? Bien. Em, creo que mm, la demostración anagramática e hipogramática está más que sobradamente probada. Yo he tenido ocasión durante años de investigación, lo plasmé en un libro. El propio Saussure reconoce que la literatura védica estaba tapizada de hipogramas con el nombre del dios Agni, pero mi interés hoy no era tanto solamente el Saussure anagramático, porque, por cierto, semiótica del anagrama no existe ninguna universidad en el mundo que enseñe semiótica del anagrama. En realidad es un sintagma que yo he creado, que a su vez tomo de una tesis doctoral del doctor Raúl Ferrandiz, donde se hace eco de los anagramas en general, ¿no? Pero no se enseña semiótica del anagrama. Ahora, no deja de ser parte de una ciencia de signos. Por eso me permito la libertad de llamarlo semiótica también. Eh, bien, tuvimos ocasión de desarrollar todo esto en talleres previos, así que no me voy a detener mucho más. Además, está muy bien traído lo que comentaba Graciela, porque partimos de Lo que yo quiero demostrar hoy es que hay un SOSIR desconocido que empieza con los hipogramas, pero que se extiende mucho más. Quiero demostrar, es primicia, que SOSIR se topó con el inconsciente, que además gran parte de sus contribuciones han quedado en el olvido por razones de orden histórico, incluso político, y que fue muy influido por el pensamiento lingüístico hindú, lo cual es perfectamente demostrable. Y ahora entraremos en ello. Creo que es importante para seguir contextualizar la figura de Saussure en su época y en el estado en que se hallaba la lingüística. Nada menos que en 1891 inaugura su cátedra en Ginebra diciendo: habrá un día que se escribirá un libro especial y de gran interés sobre el rol, el papel de la palabra como principal perturbador de la ciencia de las palabras. Frase enigmática. En 1894, Saussure inicia el proyecto y en carta a Millet afirmaba: ser cada día más consciente de la inmensidad del trabajo que haría falta para mostrar al lingüista lo que hace. Saussure se reconocía abatido por la ineptitud de la terminología corriente, la necesidad de reformarla y demostrar para ello la especie de objeto que es la lengua en general. Hay que recordar que Saussure viene de la crítica a los neogramáticos alemanes, a los que critican no haber aclarado nunca el objeto de estudio de la lingüística. Cito al Saussure de los escritos: esto terminará a pesar de mí porque no hay un solo término empleado en lingüística, dice ni uno solo, que tenga un sentido con el que yo esté de acuerdo. Es evidente el estado de insatisfacción del maestro suizo con la situación lingüística de la época. Luego hablaré qué son estos escritos en una tabla que veremos claramente. Pero antes quería
mostrar el estado de absoluto desconocimiento y pérdida que había en Europa en el siglo XIX. Podemos pasar al PowerPoint de Schrift, el siguiente, este. Luego volvemos a la tabla. Fíjense, a mediados del siglo XIX, Grimm escribía que la palabra Schrift, que es escritura en alemán, se componía de 8 sonidos. Cualquier niño puede ver que aquí, ¿cuántos sonidos hay? Hay 5, hay 5. Pero fijaros qué perdidos estaban los lingüistas. Ahora nos hace sonreír, pero a un gramático hindú del siglo IV antes de nuestra era le hubiera hecho descojonarse. Se explicaba, perdón por la palabra, se explicaba del siguiente modo. La S representaba un sonido diferente a la C y la H y la F, perdón, se podía descomponer en PH. Resultado, 8 sonidos, cuando es evidente que hay 5. Rift, 5. Es decir, todavía se identificaban ingenuamente los sonidos con las letras. Ese es el matiz. O sea que casi 40 años después del descubrimiento del sánscrito, que supondría una gran revolución lingüística, y en especial en Saussure, como veremos, Europa no había sabido aprovecharse del descubrimiento debido al peso aristotélico que privilegiaba la letra por encima del sonido, o sea, la escritura por encima del habla, identificando la letra con el sonido, lo cual es un craso error, pues no tiene nada que ver, la fonética y el alfabeto. Panini, entre los siglos IV y V antes de nuestra era, ya había desarrollado a la perfección una gramática y un sistema fonético. El mayor monumento nunca hecho a la inteligencia, según Bloomfield, basado en el modo y en el lugar de articulación con gran exactitud. Otro aspecto no menos importante para entender el porqué del ocultamiento de estos escritos, a mi modo de ver, tiene que ver con el momento histórico. Pasemos al anterior. Bien, fijaros bien, tenemos de puño y letra de Saussure, un lado. Eso es lo que verdaderamente escribió Saussure. ¿Qué escribió? Le Cahiers Anagrammatique, los cuadernos anagramáticos, que es todo el descubrimiento que va a hacer Godel y que luego se va a hacer eco Starobinsky, que son los 117 cuadernos donde analizan agramáticamente a Lucrecio, que por cierto, era un gran sanscritista Saussure. Entonces, donde más dedica estos Cahiers es a los Vedas. Luego seguimos, los manuscritos de Harvard. Los manuscritos de Harvard son 995 folios, que se dice pronto, que vendió el hijo Raymond de Saussure a la Universidad de Harvard por $2000, creo, que todavía se siguen investigando. Los lingüistas avezados y autorizados cuelgan sus investigaciones en los llamados Cahiers Ferdinand de Saussure, que la web está en Ginebra, de donde yo he sacado bastante información para la charla de hoy. 995 folios. Eh, y el siguiente, Les Secrets de Linguistique Générale, que aparecen en 1996. Los manuscritos de Harvard aparecen 50 años después de la muerte del maestro. Pero es que los escritos que publicará Gallimard en el 2001, que fueron encontrados en Logangerie, que siempre me ha hecho mucha gracia, en el invernadero que tenía la familia en Suiza, aparecen en 1996. Yo he sacado fragmentos, por eso tengo que leer lógicamente mm, para confirmar lo que estoy diciendo, pero yo sé que es bastante audaz lo que voy a plantear esta tarde, pero por eso vengo respaldado por los textos. No, si no, yo podría hablar sin leerlo, pero quería... Y finalmente la correspondencia con Ballí y Meillet. Eso es lo que tenemos de puño y letra de Saussure. Verdaderamente. Ahora vamos a lo atribuido a Saussure. Lo atribuido a Saussure es el curso de lingüística general, impartido a lo largo de 3 años.
Pero vamos a fijarnos en esto, porque esto, yo he hablado con profesores de filología, todos dicen lo mismo, los apuntes de los alumnos. No es así, no es tan exacto. Muchos de esos apuntes no los hizo ni siquiera alumnos presentes. Yo me molesté en ir a las fuentes manuscritas de Godel y tenemos que el primer curso, los apuntes son de Riedlinger. El segundo curso son apuntes de Riedlinger, Gautier y Bouchardy. El tercer curso, apuntes de Galier, Joseph y Secheay. Ninguno va a los 3 años. Finalmente son editados en el curso que es el Vademecum, es obligatorio en todas las facultades de filología, el curso de lingüística general que se publica en 1916, 3 años después de la muerte de Saussure, y son recopilados por Vallée, que no asistió a ningún curso, y Secheay, que sí aparece en el tercer curso, y editados por Riedlinger, que también metió mano. Estamos hablando ya no de apuntes directamente, sino de apuntes de apuntes. Claro, me preguntaba si hoy yo, preparando esto, he tenido erratas o equivocaciones. Yo siempre pongo un ejemplo, creo que lo comentamos en un taller, cómo de repente los equívocos, los lapsus, pueden ser fundacionales. Tenemos el caso en el Evangelio que todos conocemos, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Nos hemos quedado con eso. El original en griego era, es que camel con epsilon es soga, con eta en larga es camello, o al revés, pero da igual. El caso es que un copista se equivocó y cambió en vez de epsilon, puso eta, y nos ha llegado después de 1000 años el camello. Pero lo que se está diciendo es la soga, que tiene más lógica. Es más difícil que entre una soga. No es un camello, es una soga. O sea, lo que se decía inicialmente. Bueno, pues llevamos todo el colectivo cristiano repitiendo eso. Es un simple ejemplo. Entonces, en este corpus vemos que tenemos un Saussure, que es lo que él escribió, aunque no ha sido nunca editado, salvo los écrits, y lo atribuido a Saussure, que es el curso de lingüística. Y voy a tratar en el tiempo que tenemos, de contrastar algunos ejemplos cómo demuestran que él no tiene nada que ver con los fundamentos del curso de lingüística. Es una especie, podríamos decir, de Saussure contra Saussure, o es el Saussure verdadero contra el constructo creado por sus alumnos. Bueno, eh, el por qué, esto es una pregunta, ¿por qué la familia tiene tantos años eso oculto? Parece un thriller. Primero 50 años y luego 80 y tantos años. Yo creo que un aspecto no menos importante para entender el porqué del ocultamiento de estos escritos tiene que ver con el momento histórico. A principios del siglo XX, los imperialismos controlan el mundo. En la India está el Raj británico y Francia ya tiene a sus gobinos. O sea, las teorías racistas son básicamente francesas, mucho antes de que llegasen los nazis. Lo que quiero decir es que intelectualmente Occidente no puede admitir bajo ningún concepto ninguna contribución o superioridad intelectual, religiosa o filosófica de pueblos sometidos, ya que sería torpedear la línea de flotación del espíritu civilizador, que justifica todas las tropelías que se cometen contra estos pueblos. ¿Cómo admitir que hay una gramática 4 siglos antes de nuestra era que sigue siendo motivo de estudio? Con la palabra de Saussure, la suya, no la de sus discípulos, se puede demostrar la profunda influencia que tuvo la concepción lingüística y filosófica hindú en su proceso de pensamiento. Podemos dar a la anterior, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo, antes de poner la tabla que quería poner de los manuscritos de Harvard, es un ejemplo de un manuscrito de Saussure, ¿m? De su puño de letra. A ver, esto es una jungla.
De hecho, los lingüistas que se han atrevido a meterse constantemente ponen acotaciones como ilisible, que no se puede leer, rature, que es como tachadura, borroso. mm, Hay muchas veces contradicciones, redundancias. Se nota que es un hombre que está en un proceso de pensamiento, sin cerrar algo. O sea, yo no pretendo ni mucho menos cerrarlo hoy, sino simplemente llamar la atención, focalizar sobre este otro Saussure que no tiene nada que ver con el curso de lingüística y que de algún modo se adelanta al inconsciente freudiano, como vamos a demostrar. Seguimos. Bien, esta es parte del índice que tiene la biblioteca de Harvard de los manuscritos. O sea, el índice es extensísimo, pero yo me he molestado en traer eh, mitografía, la India y Occidente. Él dedica bastante texto a esto. Historia y cronología de la India, el pensamiento hindú, la teosofía, esencia del pensamiento hindú, la sustancia y las formas, el karma y el yo y el Veda. Está claro que más allá del interés lingüístico, él reflexionaba desde sistemas filosóficos hindúes. Insisto, 21 años mantuvo eh, eh, clases de sánscrito y el doctorado, la tesis doctoral la hizo sobre el genitivo absoluto en sánscrito. Es decir, es, no es que él conociera el sánscrito como un idioma indoeuropeo más, que es como se le ha presentado, como un idioma indoeuropeo más que erudito era. No, él tenía un interés particular porque la aproximación a muchas cuestiones lingüísticas y fonéticas a él de algún modo le seducían más. Eh, bueno, cierro de momento el círculo anagramático, estamos viendo esto. Eh, Hay aspectos no menos interesantes en el pensamiento de Saussure, como son el tiempo. El tiempo es prácticamente una obsesión para Saussure. eh, y que a su vez está conectado con la linealidad del significante, afectando a los conceptos de diacronía y sincronía, que supongo estamos familiarizados. La sincronía sería la lengua en el momento presente, actual, y la diacronía sería a través del tiempo, así como el privilegiar la vocal como la base de la palabra. El concepto de sustancia, que es fundamental en el sistema de Vedanta, y por supuesto el inconsciente, con el cual se topó sin alguna duda. Podemos pues decir, junto con Starobinsky, que la conclusión implícita en toda la investigación de Saussure, cerrando ya lo anagramático, es que las palabras provienen de otras palabras antecedentes y que no son elegidas directamente por la conciencia formadora. ¿Qué hay inmediatamente detrás del verso? La respuesta no es el sujeto creador, sino una palabra inductora. No es que Saussure llegue a borrar el papel de la subjetividad del artista. Le parece, sin embargo, que éste no puede producir el texto sino después de pasar por un pretexto. Primero habrá que poner en evidencia una latencia verbal bajo las palabras del poema. Por ejemplo, el nombre del dios Apolo, como veíamos en el ejemplo del oráculo. Podría ser la palabra Krishna, como yo investigué en la Bhagavad Gita, que es como el evangelio del hinduismo, y donde, porque hipograma y resonancia vienen a ser lo mismo. Igual que Duani, creo que lo comentaré más adelante, que lo comentas Lacan en función del campo de la palabra y el lenguaje. El Duani como un recurso de la retórica hindú. Lacan hace guiños a ese mundo, pero no profundiza. Y es la sugerencia, la resonancia, el hacer escuchar lo que no se dice, ¿no? Es- Bien, andaríamos por ahí y el inconsciente tiene que ver con eso. Eh, bien,
quiero entrar entonces, porque de algún modo el título de la convocatoria de hoy yo reconozco que es audaz. Es decir, el verdadero Saussure, si hay un Saussure verdadero es que hay uno falso, ¿no? Por lógica. Entonces, como hemos mostrado antes, vamos a poner la tabla de los apuntes. Ah, sí, este. Es impresionante el corpus escrito por él. Es impresionante. Son casi 1000 folios en Harvard, más luego los escritos, más los Cayers, y durante casi un siglo estamos con el curso de Lingüística General. Bien. Eh, Del lado no escrito por él, todos estamos familiarizados con conceptos como lengua y habla, o sea, del lado del curso de lingüística. Linealidad del significante, lo que es los elementos de la estructura, ¿no? El estructuralismo va a levantarse a partir de aquí. Las relaciones paradigmáticas o en absencia y sintagmáticas o en presencia. Y, por supuesto, la oposición concepto-significado y significante o imagen acústica. Vamos a poner este es el. Bien, parece ser que Saussure, digamos, eh, margen, que en realidad lo que se llama el algoritmo saussuriano, Saussure nunca escribió SS, pero bueno, ya que estamos en el contexto lacaniano, eh, en realidad Saussure nunca estuvo de acuerdo con eso, como voy ahora a leer unos fragmentos de los escritos. Eh, no, no, entonces, nos sorprendería comprobar que algunas de estas ideas nunca las hubiera afirmado Saussure y que él sí estaba seducido por la interpretación hindú. Sí, este fragmento refleja a la perfección la posición de Saussure. A ver, si lo encuentro, que es la relación con la palabra. Eh, uh, uh, es la base del. Ah, sí, la figura vocal. Dice Saussure, es que claro, para conectarlo con la imagen yo creo que es más gráfico. Dice, en los escritos, los que aparecen en el invernadero en 1996, el dualismo profundo del que participa la lengua no reside en el dualismo del sonido y de la idea, del fenómeno vocal y del fenómeno mental. Dice, esta es la forma fácil y perniciosa de concebirlo. Pernicieux. Este dualismo reside en la dualidad del fenómeno vocal como tal y del fenómeno vocal como signo, del hecho físico objetivo y del hecho físico mental subjetivo. De ninguna manera del hecho físico del sonido por oposición al hecho mental de la significación. Hay un primer dominio interior psíquico donde existe el signo en tanto que significación, el uno ligado indisolublemente a la otra, a la significación. Hay un segundo exterior donde no existe más que el signo. Pero en ese instante el signo reducido a una sucesión de ondas sonoras no merece para nosotros más que el nombre de figura vocal. Yo sé que es un poco lioso. Voy a repetir solamente la primera parte. El dualismo profundo del que participa la lengua no reside en el dualismo del sonido y de la idea, que es en lo que uno ha crecido con el curso de lingüística general. Va a la vocal. Y esto es muy interesante, ya que la concepción articulatoria hindú se considera la vocal, swara, como la base fundamental de la palabra.
que se va modificando por medio del roce a lo largo del canal vocal. Y la unidad mínima en sánscrito es la sílaba. Por otro lado, la vocal operaría como esa sustancia germinal y expansiva antes mencionada. No hay más que recordar que el OM famoso opera como una semilla creadora de todo lo existente. Por cierto, la O es una contracción de AU. Voy a hacer una digresión breve respecto a vocales, consonantes y alfabetos. Nosotros somos herederos del alfabeto fenicio, como sabemos, en el que se nos ha enseñado a ver una letra correspondida con un sonido. De ahí venía la confusión en el siglo XIX. El alfabeto sánscrito es silábico y de entrada puede parecer rebuscado, pero si nos fijamos bien, al enumerar las letras del alfabeto fenicio, lo latino o griego, que es, en realidad viene de ahí, es imposible hacerlo sin el apoyo de la vocal. Yo digo B, C, D, yo estoy convirtiendo en sílaba. Me hace falta la apoyatura vocal. En el sánscrito no es la E la apoyatura, sino la A. El alfabeto es ma, ba, tal, luego depende de si se velariza más o menos, pero tienen claro que es silábico. La consonante, pues, no es sin vocal. Y hasta la vocal puede ser considerada como una protosílaba, pues todo sonido vocálico necesita un corte para no ser pronunciada, un stop. Si no, sería pronunciada indefinidamente. Es decir, hay un modo de articulación, ello produce las vocales graves o agudas, largas, breves, velarizadas. Es decir, hace falta una intervención. Por eso es lo de protosílaba. Quiero decir con esto que evidentemente Saussure estaba atravesado por múltiples dudas a la hora de pensar su discurso. Y dado que era un consumado sánscritista, no es descabellado que estuviera influido por este tipo de pensamiento. Que haya sido reconocido oficialmente es otra cosa, por razones que adelanté antes. Pero es evidente que en los escritos, así como en otros lugares, se hace eco de la concepción articulatoria hindú, que es muy diferente al considerar, como ya digo, a la vocal. Es que realmente esto es un cambio de pensamiento importante, con la base de la palabra y a la sílaba como unidad mínima de la misma. Es más, dice que la oposición concepto, imagen acústica es perniciosa y que lleva a la confusión. Eh, los manuscritos de Harvard son casi 1000 folios, como hemos comentado antes, y aún siguen siendo objeto de estudio y crítica por lingüistas que publican sus descubrimientos en las páginas Callers Fernández Osir, con sede en Ginebra. Bien, el otro punto es que hay varios puntos que quería tocar. Uno es el del inconsciente, pero también el de la sustancia y el... Sí, sí, el de la sustancia. Eh, mm, mm. Hemos visto la vocal como base de la palabra, pero a través de los manuscritos de Harvard podemos la cuestión de la sustancia, sí. En realidad, el hipograma no deja de ser pensado por Saussure, ahora veremos, como una sustancia. Los griegos señalan ya una palabra, hipokeimenon, un subjectum, que contiene un estado germinal, la posibilidad del poema, un vocablo que el poeta elige, pero que es elegido como un conjunto de potencias, etc. Ahora bien, hay un epígrafe en los manuscritos de Harvard que lleva, no lo he metido ahí porque es que es enorme todo el índice, la sustancia y las formas. Y escuchemos bien, en él Saussure escribe, palabra de Saussure, el fondo de la reflexión hindú sobre las cosas reside, creo, en la idea de sustancia, que es a la vez lo que desarrolla unos efectos
en lo que queda inalterable a través de las formas, lo que no cambia de identidad. Sigue, es un pueblo, el hindú, del que nunca se podrá decir que ha perdido el tiempo soñando sobre las condiciones de los seres. En el pensamiento hindú, toda sustancia es concebida como si fuera un grano, esperma de algo en potencia. Recíprocamente, toda cosa o forma no es concebida más que como idéntica a su principio. De ahí la insuficiencia de las formas y la búsqueda ardiente de la sustancia suprema o Brahman. Usa el término Brahman. Es decir, está pensando el hipograma, vamos, hay una reflexión de orden lógicamente ontológico, ¿no? Es decir, la sustancia germinal como explosión que impregna todo, desde la lingüística lleva a cabo una reflexión de otro orden. Estamos ante un Saussure muy reflexivo, ontológicamente hablando, no solo lingüísticamente. Efectivamente, el hipograma, tengo que volver a él siempre inevitablemente, puede ser pensado como una sustancia primordial que se expande y germina a lo largo y ancho del texto, mediante sus resonancias. Una suerte de germen en expansión a la luz de estos textos. Hay que añadir, y que evidentemente Saussure está familiarizado con el sistema Vedanta, es uno de los principales sistemas filosóficos hindúes, donde la idea de sustancia como Brahman, que todos somos sustancia, tatuan así, que decía Lacan. Para es que lo lleva a la cuestión sintomática, pero en el texto, digamos, en el contexto hindú, uno es Brahman, uno es eso, uno es la sustancia. Bueno, no voy a entrar ahí. Hay otros dos conceptos que quiero pensar ahora y que siguiendo tanto los manuscritos como los escritos, hay que entenderlos a la luz del pensamiento hindú. Bien, uno es el del tiempo. Para Saussure, el otro ya lo hemos visto, que es el de la base vocálica, habría tres tiempos. Ya empezamos raro. Un tiempo externo, que en los manuscritos denomina facter o externo, que no es lingüístico. Sería inanalizable, no es subjetivable, es prelingüístico. Los manuscritos, ya digo, son redundantes, repetitivos, contradictorios, confusos, y a veces este tiempo externo es, es pensado como el tiempo diacrónico, lo que ha llevado a lingüistas como Michel Arribé a hablar del hipograma. Esto hay que pensarle, hay que dar un par de vueltas, como el abrochamiento del tiempo diacrónico y sincrónico. O sea, la síntesis de la diacronía y la sincronía estaría en el hipograma. Una diacronización de la sincronía. Luego habría un tiempo lineal, que es el más mencionado en el curso, y cuya linealidad del significante, según Saussure, se debe a esta intervención del tiempo en la palabra. O sea, la linealidad del significante sería la intervención del tiempo en la palabra. Y habría un tercer tiempo, que Saussure llama esférico, que trascendería la oposición tiempo subjetivo y objetivo. Según él, yo me limito a mencionarlo, es circular. No de una circularidad cerrada, sino como él mismo manifiesta, de una propensión al infinito, al infini. Lo denominó couronne vers l'infini, corona hacia el infinito. Este tiempo sería una suerte de atmósfera en la cual se mueve el ser humano, o el parléter, si queremos, y él dice, es el tiempo en el que on entend la parole, se escucha la palabra. ¿Pero a qué palabra se refiere? ¿Al significante sin más o a la resonante? Porque al llegar al oído, en el oído se producen, digamos, resonancias. Y él está siendo, digamos, haciéndose eco de esto. La palabra que se escucha aunque no se diga,
Quiero recordar cómo Lacan, en función y campo de la palabra y el lenguaje, dedica unos fragmentos muy sabrosos a este concepto hindú de duanie, que consiste en hacer escuchar lo que no se dice mediante sugerencias. Bueno, hay textos sobre el Duani muy exhaustivos, donde el Duani es diseccionado, hay resonancias de tipo fonético, de tipo semántico, hay toda una literatura al respecto. Tengo que añadir que esta idea pertenece a la idea de circularidad eterna del tiempo en los sistemas hindúes. O sea, el tiempo es circular. Bien, como es muy denso todo esto, voy a terminar con lo más importante, que es el inconsciente. Y es cómo llega al planteamiento del inconsciente. Bien. Bien. Creo que es quizás el más importante de los puntos y quiero ir cerrando la intervención con él. Es el referido al inconsciente. En base a los escritos y los manuscritos, puedo decir que Saussure se topó con el inconsciente freudiano. Otra cosa es la explicación del mismo, que habrá que esperar a Freud para obtenerla desmenuzadamente. Pero eran contemporáneos, de una reflexión que yo hago, y la historia de la ciencia muestra cómo muchas veces ciertas ideas nucleares gravitan en el ambiente de ese momento epocal y encarnan en una mente o en otra. O sea, si no lo hubiera hecho uno, lo hace otro. O a veces al mismo tiempo siendo expuestas de diferentes formas. Eh, Antes de mostrar la reflexión sobre el inconsciente, tal como lo entendemos, según Saussure, que se aproxima bastante al freudiano, quiero resaltar que la palabra inconsciente solo aparece 2 veces en el curso de lingüística general. En realidad, una, yo esto lo he seguido en español, el curso de lingüística, habría que ver en el original en francés, una de estas 2 veces es traducida por subconsciente. Desconozco si es cosa del traductor, que las usó indistintamente, o el propio Saussure utiliza ambos términos. En los manuscritos y escritos usa inconsciente. En cualquier caso, este inconsciente se refiere más a la copresencia de las palabras en las relaciones paradigmáticas. Brevemente, Saussure establece una relación sintagmática a la que llama impresentia, ¿no? La casa es verde, y otra relación que llama paradigmática en ausencia. Por ejemplo, si digo la calle está mojada, que es una relación sintagmática, la palabra calle la asocio inconscientemente, entre comillas, con palabras parecidas. Callejuela, callejón, calleja. Elijo calle. Pero en los escritos, como veremos, la lectura que hace el término es otra. Aquí sería más una copresencia. Un ejemplo claro de esta copresencia la tenemos, bueno, todos lo hemos hecho, haciendo de uso común palabras cuyo significado no tiene nada que ver con el que les atribuimos. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado la palabra deleznable? En el sentido de despreciable, lo usan mucho los políticos, es un comportamiento deleznable. El significado real es desmenuzable, es algo que se desmenuza. O álgido como el momento supremo de algo. En el momento álgido llegó. No. El origen de álgido es el momento más frío. Sin embargo, a ver, el uso incorrecto se populariza tanto que la academia se ve obligado a admitir el nuevo significado. Pero es una asociación paradigmática en la que resuena hable, despreciable, rechazable, deleznable. Pero deleznable es algo que se desmigaja. Igual que álgido. Pues álgido es algo muy frío, pero rápidamente piensas en la primera sílaba algo que está en lo alto. Parrett
que es uno de los lingüistas que ha tenido acceso a estos talleres, en un artículo titulado Reflexiones Sosirianas, que aparecen, si alguien tiene interés, todos los números de los cuadernos donde aparece la información la tengo. Rescata este fragmento de los manuscritos de Harvard. Y aquí es donde entra el inconsciente. Se puede decir que el acto lingüístico no es un acto de nuestra voluntad, que no se encuentra marcado ni por la meditación ni por la reflexión. El acto lingüístico es un acto impersonal. Los hechos lingüísticos pueden pasar acaso como el resultado de los actos de nuestra voluntad, entre interrogantes. De todos los actos que se pudieran colocar en paralelo, el acto lingüístico, si puedo denominarlo así, contiene la característica de ser el menos premeditado, al mismo tiempo el más impersonal de todos. Del lado interno, esfera de la lengua, no hay jamás premeditación, ni meditación, ni reflexión, así como tampoco sobre el acto de habla, salvo una actividad inconsciente, en todo caso no intencional. No es la palabra inconsciente del curso de lingüística general. Ahí se confunde con copresencia. Pero aquí sí lo tenemos claramente. También leemos en los escritos, un lingüista que no sea más que un lingüista se halla en la imposibilidad de encontrar la vía que le permita clasificar los hechos. Poco a poco la psicología se hará cargo prácticamente de nuestra ciencia, ya que se dará cuenta de que la lengua no es una de sus ramas, sino el ABC de su propia actividad. Yo creo que esto es muy potente, esta frase, la voy a repetir. Un lingüista que no sea más que un lingüista se halla en la imposibilidad de encontrar la vía que le permita clasificar los hechos. Poco a poco la psicología, podemos cambiar psicología por psicoanálisis si queremos, de hecho es la palabra nuestro fundamento, se hará cargo prácticamente de nuestra ciencia, de la lingüística, ya que se dará cuenta de que la lengua no es una de sus ramas, sino el ABC de su propia actividad. Es decir, que la lingüística, porque es casi profético esto, será con el reconocimiento del inconsciente, añado yo, o del psicoanálisis, o no será. Yo sé que es audaz, cualquier lingüista que conozco dirá, pero, no, pero es que es un cadáver la lingüística sin el psicoanálisis. Yo lo leo así. Sé que queda mucho, pero que hay razones para pensarlo. Ya en el Rig Veda, 1500 años antes de nuestra era, escuchamos Vak, o sea, la palabra, de ahí viene Vox, Vocit, es todopoderosa y sin embargo no se conoce a sí misma. Yo lo voy a dejar aquí porque es muy denso, mucho lo que se ha dicho. Rescatar básicamente eh, que la cuestión anagramática es efectivamente potente, habla de la langue, esa cuestión anagramático-hipogramática, que el curso de lingüística general no es, a ver, lo digo con todo el respeto, por supuesto, esos lingüistas eran de primer orden, pero es un constructo al lado de lo que realmente, si admitimos el magisterio de Saussure, dice otra cosa. ¿Por qué no ha llegado hasta ahora? Yo he hecho una especulación. Yo también he pensado que la propia familia tendría miedo a que pensaran que Saussure poco menos que era un seguidor de Cuarto Milenio, de Iker Jiménez, ¿no? Es decir, sí, porque está ese lado que el propio Miller comenta de Newton, por ejemplo, Newton, el Newton de la gravedad, pero luego le apasionaba la alquimia y estaba vinculado a órdenes secretas, se sabe, igual que Descartes de la Rosacruz. Es decir, que hubiera un miedo a que se le catalogase dentro de un friki y que al final
toda su trayectoria, su obra, pues no fuera bien comprendida. Pero yo sí he podido transmitir, primero, que la condición de sanskritista es fundamental, no es un atributo más de Saussure, como aparece en las introducciones, que él mantuvo una relación con esa lengua toda su vida, con el pensamiento que produjo esa lengua, que él estaba familiarizado con la gramática de Panini y con otros textos, como se puede ver en el índice de la, si alguien tiene interés, en los manuscritos de Harvard que Herman Parrett ha colgado, los cuadernos Fernández Osí 47 y 49, uno va, cuando quiera, pincha, ahí están. Que él coincide con la base de la palabra, la vocal, que es donde él se centra como lo más importante, considera una ingenuidad la oposición concepto e imagen acústica, de que eso lleva a malos entendidos, que el tiempo, y es verdad, la cuestión del tiempo es algo a reflexionar, que el hipograma hace algo con el tiempo, rompe la linealidad, ¿no? Eh, en fin, esto da para mucho, no voy a... Mira, vamos a poner, que no lo he puesto, el Journal de Genève, que es una prueba, ha desaparecido de todos los sitios. Si alguien lo busca, a mí me costó mucho encontrarlo. La página del Journal de Genève, este, Journal de Genève. Este es un artículo de Saussure que lleva el título de Teosofía Brahmánica, que es una reseña a un libro de su amigo Paul Ultramar sobre las ideas teosóficas en la India. Por lo que sea, se ha querido ocultar ese artículo. Eh, y he sabido que él participó también en un congreso de orientalistas en Suiza en 1893. Bueno, ahí lo dejo, es un enigma. Esto es un enigma. Es decir, tenemos un Saussure que sí dejó una información escrita de la que no se ha hecho eco y la academia no se quiere hacer eco, porque ya vamos a pillón fijo. Y el Saussure del constructo del curso de lingüística general. Pero es evidente que él se topa con el inconsciente, yo creo. Bueno, además, yo no he tenido, lógicamente, tiempo para investigar todos los textos, ni los manuscritos, ni los escrits. Mm, He podido mirar en unos y otros, pero probablemente aparecerán más fragmentos que corroboren esto que estamos diciendo hoy, ¿no? Entonces, pues aquí lo dejo, es decir, Saussure se topa con el inconsciente, tiene una clara base sanskritista que le lleva a conectar con planteamientos que ya se habían hecho hace muchísimos siglos y que por lo que sea no ven la luz. Y es verdad que efectivamente, como dice Miller, el curso de lingüística general es un cierre, está claro. Se cierran polifonías, es como decir, tenerlo todo muy claro. También hay que pensar, y ya no me rollo más, que estamos en una época de positivismo, de que hay que darle un estatuto científico. La pregunta, si uno coge el curso de lingüística general, al principio de la introducción es, ¿qué es el objeto de la lingüística? ¿Cuál es el fonema, la palabra? ¿Qué es? Eso es un problema. Un geólogo te dice el mineral, pero estamos en el mismo, cuando se hace una crítica al psicoanálisis, ¿cuál es el objeto de estudio? Por eso no soy ciencia, pero estamos con las huellas de algo. Entonces, dicho esto, pues mm, me callo y bueno, todo comentario es bienvenido. Gracias por la atención, yo sé que es denso. Además, una cosa lleva a otra, porque si hablamos del hipograma, te lleva el tiempo. Pero bueno, yo creo que merece la pena darle un lugar a todo esto. Gracias. La palabra inductora. Ah, perdona. Que eso es el nombre, es un capítulo del libro de Jacques Alain. Sí, el 5.
Mm. Hola, hola. Ana María, si quieres desmutearte y puedes hablar, te escuchamos acá en la sala. Y hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Sí. Ana María por Zoom. Buenas tardes. Normalmente yo soy de presencia, pero ahora me encuentro en mi casa en Italia, así que agradezco mucho la conferencia. Me ha gustado muchísimo porque la considero realmente muy fecunda, como un punto nevrálgico en el cual se entrecruzan muchas cuestiones de filosofía y lingüística, poética. Realmente merecería, perdón, muchísimos desarrollos. Así que gracias al profesor Mario. Y tengo dos comentarios. Uno es que me sorprende un poco que se hable de influencia hindú para el concepto de sustancia, que efectivamente sustancia y forma es en el centro de la metafísica de Aristóteles. Así que sería muy, creo, muy una grande riqueza, un desarrollo de estudios que poniera en contacto el pensamiento griego de Aristóteles, en el cual la forma y la sustancia, entendida como lo que Mario ha dicho, ha leído, lo inalterado, lo que no cambia, sería en oposición al concepto de accidente. Así que evidentemente el pensamiento hindú es mucho más conectado con el griego de lo que se puede pensar y de Saussure tiene esta influencia del hindú, pero todo pasa por lo que anticipa nuestra cultura. Eso era un comentario. Y el otro que me parece muy excitante es que Mario ha hablado ha leído que el acto lingüístico no es voluntario, es impersonal, es poco premeditado, a lo mejor el menos impersonal de todo, ha dicho. Y me parece muy interesante la idea que hay como una dialéctica entre el voluntario, para mí, a mi parecer, y el involuntario. O sea, el uso de la lengua nos precede. La lengua, cuando nosotros la utilizamos, eso es válido también para la psicoanálisis, tiene ya connotaciones y acepciones que cambian también como topografía, geografía, temporalidad, registros, cultura, hasta la idiosincrasia personal. Pero, y eso es muy verdadero, es paradójico que uno habla y al final elige algo que ya nos precede completamente. Pero me parece fascinante y eso es como lo que uno encuentra en la sesión de psicoanálisis. Hablo como analizante, no como psicanalista. Como analizante hay un margen donde a paridad de involuntariedad de la lengua, la persona que habla hace una elección. Y me parece que ahí está la singularidad de la persona entre lo que se encuentra ya semantizado, con acepciones y connotaciones, y lo que uno escoge para hablar. También involuntariamente, no es un caso que escoja una palabra y no el otra. Así que me interesa mucho esto de la dialéctica, que es realmente el punto que une de maneras, a mi parecer, muy pertinente la lingüística con el psicoanálisis. Gracias. Gracias a ti por el desarrollo. Es muy denso, evidentemente, y lo que has dicho es verdad. Nos ha llegado de Grecia, pero de Grecia, a su vez, llegarían muchos planteamientos probablemente de Oriente, ¿no?
Eh, creo que incluso hubo un filósofo, Hervasi Panduro, creo que se llama Hervasi Panduro. Era compatriota mío, era de Cuenca. Este era un jesuita Sì. que... Hervasi Panduro era un jesuita que estudió el guaraní, se habla de 100 lenguas, no sé hasta qué punto es una hipérbole, y él llegó a la conclusión de que la inmensa parte de los planteamientos filosóficos griegos provenían de Asia. Pero bueno, es lo que decía Hervasi Panduro. Bueno, lo que pasa es que no me atrevo a decir deshonestidad intelectual, pero sí lo que tú dices, yo no lo tengo reciente, lo he estudiado porque tuve Mm, que estudiar a Aristóteles en filosofía. Todo eso que dices de la sustancia, del accidente, es verdad, está en Aristóteles, claro. Pero yo lo que quería rescatar es que Saussure usa la palabra Brahman. sì, sì, sì. Sì, La che palabra Brahman no usa sustancia sin más, sino claro, Brahman claro. como sustancia. No, es muy interesante, realmente muy interesante porque es la primera vez que aprendo que de Saussure recoge el pensamiento orientale que no era solo Schopenhauer. Así que realmente faltan muchos estudios en eso y por eso, gracias porque no quería oponerme, sino decir que eventualmente de Saussure extiende esta cultura griega y la extiende rendiéndola como la lengua indoeuropea, o sea, con un bacino de cultura mucho más amplio. Mira, si me permite brevemente, claro, es que esto suscita. Hay alguien más, no quiero tampoco. Hugo Sabino, rápidamente, y le doy la palabra a Hugo. La Sí. cuestión, y lo conecto con nuestro Liz mente, es el paso al lenguaje. Mm, Es decir, durante siglos, hubo una tradición oral indoeuropea que se mantiene, por ejemplo, en los Vedas durante 1500 años antes de que se pase a la escritura. Es decir, es difícil ponernos en su lugar, pero no cabe duda de que aquel que escuchaba esos textos antes de ser escritos escuchaba otras cosas. Escuchaba unas polifonías, unas polisemias, un mundo de resonancias. Y el hipograma, por otro lado, vendría a cumplir una función también mnemotécnica, porque ayuda digamos, a cristalizar el mm. texto en el tiempo. Por eso es lo de diacronizar la sincronía. Bueno, ahí lo dejo. A ver, Gracias, Mario. gracias. Sí, sí, sí. Está Hugo Sabino. Hugo estaba ahí. Hugo Sabino. Hugo, si quieres desmutearte, puedes hablar. Pero Después le damos bueno, la palabra a Sergio. sí, Hugo. ¿Ya está? ¿Se me escucha? Sí, sí, yo te escucho. Ah, bien, no sabía cómo desmutearme. Bueno, Mario, me encantó tu exposición sosuriana, ¿eh? Quería decir algo primero. Eh, un poco a propósito de lo que se acaba de decir, las palabras no son previas, digamos, al discurso, sino que las palabras salen del discurso. Digamos, uno organiza la prosodia y el ritmo de lo que dice a partir del discurso. Digamos, las palabras provienen del discurso. Eso, digamos, me parece que Saussure de alguna manera tenía esa intuición también. Bueno, pero voy a ir a lo que dijiste vos, Mario. En realidad te quiero hacer una pregunta, no quiero hacer un comentario. A mí me pareció escuchar en todo ese desarrollo que vos haces de la resonancia, digamos, ¿cómo podría decir? El rasgo, digamos, fuerte que aparece en Saussure después que se publican los escritos del 96, que es, digamos, que Saussure planta una noción de sistema para mostrar que el lenguaje es digamos, un sistema dinámico. Y yo creo que el ocultamiento de Saussure, aparte de todo eso que vos dijiste, que estoy totalmente de acuerdo, hay un ocultamiento deliberado por parte del estructuralismo, Mario, porque el estructuralismo tiene, digamos, planta una visión formal.
Yo casi te diría que a los estudios críticos literarios, cuando llega en los fines de la década del 70, nos llega Saussure, todo viene en bloque, el psicoanálisis de Lacan, la semiología de Roland Barthes, bueno, Foucault, y es demasiada Derrida, es demasiada deconstrucción esa. No tiene nada que ver con el sistema saussuriano. Entonces, te quería preguntar si de alguna manera que me digas algo o que digas algo en relación digamos, al trabajo de ocultamiento del estructuralismo. Hizo algo así el estructuralismo, funcionó como funciona el cristianismo o el judaísmo, ¿no? El cristianismo hace un trabajo de traducción y hace todo un trabajo de borramiento. Las palabras, las cambia, bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Y yo creo que el estructuralismo hizo el mismo trabajo con Saussure. Bueno, pero es una pregunta que te hago, quería saber qué No, pensás no, vos. pero totalmente de acuerdo. Ajá. Totalmente de acuerdo. Siempre hay... Fue gracias a ti que descubrí muchas cosas. Por cierto, gracias, Hugo, por tu intervención, que fue Meshonic, cuando el golpe de filosofía en la Biblia, creo que se titulaba ese libro, Sí, sí, sí. porque en realidad es paradigmático de todos los ocultamientos. Es decir, cómo la traducción bíblica oculta el texto original, que además debe ser cantado, porque esa es otra cuestión, la cuestión de la musicalidad, y cómo yo creo que también tiene que ver con algo de calmar cierta angustia, ¿no?, en el pensamiento, ¿no? Es decir, Sí, como estamos más cómodos si algo está cerrado. Entonces, el curso de lingüística general viene a cerrar, y eso calma mucho los nervios. Si vemos 995 folios, eso es angustioso. sí, claro. 995 folios que además con tachaduras, redundal, sube arriba, abajo. Es un pensamiento bulliendo, 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 por no hablar de los calles, que hace falta un trabajo minucioso de hormiguita, buscando las hipogramatizaciones en Lucrecio, en tal, Claro, claro. Él está escuchando, evidentemente, otra cosa. Yo, como a mí me parece que Saussure trae algo fuerte, bueno, vos lo pusiste, no agrego nada, que es el trabajo de la historicidad, Mario, ¿De la? digamos, de la historicidad, porque el Ah, estructuralismo es ahistórico, ese trabajo que vos has marcado con los hipogramas, digamos, bueno, aparte que de tu libro, ese trabajo el estructuralismo no lo puede hacer, porque es ahistórico y, y para mí Saussure, digamos, que cuando en lo radicalmente arbitrario, también está marcando un radicalmente histórico del lenguaje, ¿no? Eso también me parece otra cosa fuerte que salió de todo tu trabajo, ¿eh? Yo te digo como escuché tu trabajo, ¿no? Como tu trabajo tu exposición estuvo ligada justamente a lo histórico, a la historia. O sea, como ayer la de Zacarías, por ejemplo. Cuando Zacarías pone ayer la palabra leyenda, ¿qué está diciendo? Aunque no lo haya dicho, lo que está poniendo ahí es, digamos, leyenda debe ser leído, digamos. Entonces la película de ayer debe ser leída, digamos. Me gustó la exposición de Zacarías porque él puso la escritura y la lectura en el mismo plano. No hay lectura sin escritura, aunque no escribas, ¿no? No sé si me expliqué. Me parece que vos al hacer todo ese trabajo con la etimología, hiciste un trabajo histórico. Yo más que histórico te diría una historicidad pusiste en juego, la tuya y la de Saussure, ¿no? hay un matiz que Miller nos hace eco, bueno, tampoco tiene por qué. Cuando habla usa la palabra divinet, adivinanza, Ajá. enigma, es decir, el ver la hipogramatización como algo enigmático en el sentido de, sí, acertijo, enigma. Esa es una faceta, pero está la faceta invocante, Uh-huh. que Saussure en alguna parte de los manuscritos la menciona. Invocante en el sentido de invocar que venga la divinidad al texto. Uh-huh.
Y eso es algo, al producir, bueno, no me voy a enrollar porque ya hemos hablado mucho, pero la idea de la invocación, la importancia de la invocación, ¿no? Invocar lo que ya está presente, por otro lado, que es la presencia de la divinidad. Eso es algo que está en los textos, por lo menos los que yo he investigado, hindúes, es invocar la presencia de la divinidad mediante la resonancia de su nombre. La Ah, qué resonancia del bueno eso. nombre de la divinidad obliga, cuidado, no es que se esté pidiendo, no se esté suplicando, obliga a la divinidad a venir y a estar presente. Ah, Esta es una vieja creencia, ¿no? qué hermoso El eso. hombre se las puede ingeniar con los significantes para atraer la presencia de la divinidad. Bueno, ahí. O sea, no es solamente como mero acertijo o Mm. divinet, como dice adivinanza que dicen en la fuga del sentido. Gracias, Mario, por la respuesta, No, ¿eh? imagínate, yo más que respuestas tengo preguntas. Yo Sí. al principio de esto, para mí ha sido lo más difícil hasta ahora de todos los talleres, ha sido la exposición de hoy, porque era sintetizar todo un recorrido, añadir nuevos descubrimientos y poderlo transmitir. No, no. O sea que hay una cantera Saussure, digamos, Potente. hay un infinito saussuriano, digamos, para traer la palabra infinito. Hay un infinito saussuriano, por lo que has contado, ¿no? Sí, si tú entras en los Cahiers Freudian de Saussure, hay Sí, unas voy a hacerlo. escrituras, ya que lo mencionan, uno es Parret, otro es Testenoir, el Testenoir es un lingüista belga, hay como 4 o 5 que se dedican a expurgar, a investigar, pues eso, los manuscritos, y ahí hay, claro, ahí hay un filón. Ujú. Sí. Los escritos no están traducidos. Los escrits, los encontrados en la Orangerie, no han sido todavía traducidos que yo sepa. Los que se publicaron en Gallimard, decís. Sí. ¿Están traducidos? No lo sé. No, yo creo que Creo no. que sí, yo creo que está traducido, pero Yo no estoy los, seguro, Mario. yo los Yo he lo- visto en francés original, pero no sé, probablemente porque es de interés lingüístico. Pero yo he hablado con profesores, yo hice filología en su día, he hablado con profesores. A ver, el otro, quiero decirlo para darle caché a la intervención, el otro de la lingüística ha escuchado esto. O sea, el catedrático emérito, que tengo que mencionarlo, Antonio Domínguez Rey, le ha dado lugar a todo esto. Y en la indología, Óscar Pujol, que es un gran sanskritista, también le da lugar a esto. Lo que pasa es que mm, sí, sí, es así, pero ya estamos como en un rodaje a piñón fijo, ¿no? Nadie va a conmover estructuras, nadie va a conmover nada. El curso de lingüística general se reproduce y se repite en todas las facultades como una verdad intocable, ¿no? Sí. Perdona, sí. Sí, muchas gracias por la exposición global y la consideración de los múltiples planos de resonancia y encuentro entre las cosas que has dicho. Lo mío es una pregunta muy sencilla de comprensión, simplemente, ¿no? Para mí está taxativamente demostrado por Harvard y el mismo ordenamiento que hacen de los 995 folios manuscritos de Saussure, y de esto ya venimos convencidos desde hace muchos años, tú y yo, ¿no? De que ese Saussure, que es el fondo de Saussure, donde se inserta también su enseñanza universitaria, sobre la cual no escribe, sino que habla y escriben los alumnos. Los alumnos del tipo los que han transcrito los seminarios, las clases de Saussure, los alumnos buscan respuestas, necesitan sistema. La tranquilidad de sistematizar el pensamiento y la expresión del maestro, ¿no? Para sintetizarlo en algunas frases que yo logro ordenar,
no es que Saussure no haya hablado de todo eso, porque indudablemente habló, pero vaya a conocer uno el contexto, que ha sido suprimido porque no convenía a producir una intelección racional de lo que estaba diciendo, en un hombre que viene hablando de este tema desde muchos años antes 1800. y viene desde el sánscrito hablando, ¿no? Entonces, ahora, aceptada esta demostración de que este Saussure está mucho más cerca de nosotros los lacanianos que el otro Saussure, el que nos torturó y al cual hemos estudiado y rastreado con un verdadero fanatismo estructuralista, hasta que Lacan nos ayudó a ir destruyéndolo y descomponiéndolo, ¿no? Entonces voy al efecto de la langue que tú has puesto en el comienzo mismo de la exposición. Y mi pregunta ingenua es, has hablado de la cuestión vocal, de la posición y la utilización y la función de las vocales en el sánscrito, ¿no? Y has hablado de la alfabetización fenicia derivada del antiguo hebreo, ¿no? Como una Del oposición. fenicio, sí. Que entiendo que una consecuencia de eso es la demostración inicial de la palabra shift, donde hablan de ocho sonidos en relación a 8 letras, ¿no? Esa vocación, que es una vocación fenicia, ¿no? De transmitir cada sonido con su letra correspondiente. Entonces, en esta oposición, podemos decir que este juego vocálico del sánscrito está más en la función de la langue, de la lengua saussuriana, ¿no? Que el Schrift, el escrito concebido según la lingüística del siglo XIX, ¿no? O en los orígenes de la escritura que nos rige, que son el fenicio inscribiendo lo que viene del antiguo hebreo, ¿no? Estoy más o menos... Totalmente de acuerdo. Además lo has explicado muy bien, Sergio. Y creo recordar que hicimos una demostración, creo que fue en Cruce. Es un concepto muy interesante que es el Slesha. Es un recurso usado por los poetas hindúes y es una polisemia constante. Brisset y le dan la bouche, ¿te acuerdas? Como según haces calambur o descalamburizas, tú tienes distintos significados con los mismos sonidos. Bueno, a ver, para empezar, yo he reflexionado mucho sobre el sánscrito, he leído mucho al respecto, lo leo, pero no soy un sánscritista consumado, lo cual no impide que pueda reflexionar. Y es verdad que la propia lengua tiene la flexibilidad de producir efectos como de la langue. Porque la polisemia y la polifonía es tal... Mira, hay una tesis doctoral, pongo simplemente ese ejemplo, es un catalán. Hizo una tesis doctoral demostrando que el mismo verso de la Bhagavad Gita, que es un texto fundamental en el hinduismo, no había ninguna traducción idéntica a otra. El mismo. El mismo verso, cogió un verso, solamente uno, que decir si cogió todos los demás, cogió un verso y saca no sé cuántas traducciones, ninguna coincide con otra. El concepto sí se acerca, o sea, el concepto sí, pero si no sería imposible. Pero quiero decir que no es tan fácil como decir la mesa es roja, punto. Entonces yo podría decir la table rouge, no hay pérdida. The table is red. No, solamente con un sintagma como la mesa es roja, esa palabra mesa tiene tantos sinónimos que podría estarme refiriendo a un recipiente, a algo que sujeta, no a la mesa en sí. De tal modo que se abren las cadenas polisémicas infinitamente.
Esto es lo que, me acuerdo en Cruce, puse unos ejemplos de este recurso. El Sleshare era el mismo texto, la misma narración, pero con múltiples lecturas. Claro, eso con oro parece, plata no es fácil. Oro parece, plata no es, una calamburización. Pero cuando eso lo llevo a cientos y cientos y cientos de versos, hacemos dos narrativas diferentes. Los muy expertos llegaban a hacer 3 y 4 narrativas diferentes, con el significado propio si sigues esa secuencia. O sea, si yo sigo las calamburizaciones pertinentes o las descalamburizaciones pertinentes, las separaciones silábicas o no, yo tengo un texto con significado, pero no estamos hablando, por ejemplo, de leer en la Celestina a lo mejor el libro del buen amor. Estamos hablando de esa virguería. O sea, esas fragmentaciones, no conozco otras lenguas así de ese orden, pero ahí sí se da. Entonces, volviendo a tu comentario y pregunta, que es totalmente, bueno, es que es de cajón, es pertinente todo lo que acabas de decir, está mucho más cerca del Alang que del Swift. Por supuesto, ¿dónde va a parar? Claro que sí. Ahí hay tela que cortar. Si alguien. Hola. Te voy a leer un comentario de Zacarías. O Zacarías, ¿quieres desmutearte y comentarlo tú? Bueno, quizás lo... Bueno, lo voy leyendo. Bueno, sí, bueno, más o menos es la pregunta esa, si la puedes Ahí se oye muy resumir. bajito. Es que tengo mal el micro, si puedes leer. Ah, ok. Bueno, lo leo. Mm. Vale, lo voy a leer y así, sí, vale. Y además lo puede escuchar Sergio, que está aquí en la sala. Bueno, Zacarías comenta lo siguiente. Dice, bueno, lo voy a leer directamente en primera persona como Zacarías. Tengo un problema con llamar impersonal a lo que no está dirigido por la conciencia en la cita que has leído. Es por distinguir si el concepto de inconsciente de Saussure evita algo del sujeto en favor de lo colectivo. A mí me parece que no, según lo presentaste, pero no lo sé. ¿Qué te parece? Pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo me he limitado a levantar testimonio como el notario. Yo prácticamente he hecho una labor notarial esta tarde, es decir, articular ciertos conceptos fundamentados por unos textos. Pero luego ya las conclusiones, ya eso sería tema de otro debate. Yo he encontrado esa resonancia. Ahora ya las implicaciones, yo creo que ni el propio Sosil lo tenía totalmente claro. O sea que, así que queda como pregunta. Yo creo que él mismo se topa con algo que le sorprende, pero que no lo puede cerrar y ya está. Pero la idea de que somos hablados, yo creo que va por el lado de que somos hablados. De que somos hablados. Yo creo que él se topa con esa verdad. De que somos hablados y lo expresa a su manera. Yo voy por ahí. Se da cuenta como lingüista sale de la ingenuidad del yo, ¿no? Como sujeto que enuncia sin más, a somos hablados y lo llama como puede, impersonal o involuntario. Pero creo que es importante que él está haciendo una distinción, insisto, con respecto al curso de lingüística general. El curso de lingüística general es una asociación de copresencia, cuando habla de las relaciones paradigmáticas. No es la reflexión que estamos hablando que aparece en los escritos. Ese es el punto fundamental que quería focalizar, que no tiene nada que ver con el curso de lingüística general. Estamos ante otro posicionamiento frente a inconsciente. La palabra aparece en el curso,
pero como he dicho, va más por el lado de deleznable, despreciable, rechazable y esas asociaciones que hacemos, ¿no? Sí, yo sí. Sí, no puedo menos que evocar, ¿no?, a nuestro querido James Joyce, ¿no? Es un ejemplo de esa, no solamente llegada a este ámbito de la de la lengua, ¿no?, sino que es la diferencia que él establece cuando dice, sí, sí, como Freud estamos ahí. Ahora, lo que no entiendo es por qué con esto han hecho un tratamiento. Claro, en lugar de de jugar con eso y seguir avanzando hasta llegar al exceso de Finnegan's Wake, ¿no? ¿Por qué? No entiendo, hay que desviarse a tratar y hacer de esto un sistema de tratamiento, ¿no? Pero bueno, es una pregunta literaria, ¿no?, que responde en su propio código. Los caminos son diferentes, pero quiere decir que ante ese abismo, ante ese infierno, se llega por muchos caminos. Y Saussure estuvo ahí, Sí. y ahí llegó Joyce, ni hablemos de nuestro amigo Pierre Brisset, etcétera, 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 y todos los operarios de la lengua que hemos ido considerando en nuestros distintos intervenciones en el taller de investigación lenguaje, ¿no? Son nuestra especialidad. Tenemos una sección de nuestra página web, ¿no?, que es otros operarios de la lengua. ¿En relación a quién? Al loco rector que es James Joyce. El círculo lacaniano, James Joyce, ¿no? En su trabajo con Joyce, Vida y obra de James Joyce, es la sección que dirige Zacarías Marcos, justamente, ¿no? Otros operarios de la lengua, la sección que tú diriges, Mario, ¿no? Cómo uno nos va llevando a otro y cada vez vamos encontrando más cosas y vamos pudiendo disfrutar más de todas estas distintas maneras de asomarse al abismo, ¿no?, y de tratar de dejar alguna marca de esa aventura, de esa experiencia, ¿no? Bien. Gracias. No, de hecho, ha habido lingüistas que han conectado. Fíjate, hay una frase, a ver, lo comentamos, Sergio, en el Finnegan's Wake. ¿Te acuerdas la de Here, keen again, to make sense sound and sound sense, keen again? Es decir, otra vez aquí para hacer que el sentido y el sonido sentido, se unan otra vez, se encuentren otra vez. Esa observación es muy nuclear, porque ese es otro aspecto, para que no da tiempo a todo. En el curso de lingüística general se considera que el origen onomatopéyico de las palabras es minoritario, es excepcional. Eso jamás lo puede afirmar Saussure. Es imposible. Cuando Saussure, con 14 años, escribió un tratado, con 14 añitos, dedicado a su profesor y mentor Pictet, donde trataba de demostrar que todas las lenguas indoeuropeas salían de 200 o 300 raíces. Y todas estas raíces eran onomatopédicas. O sea, todos los conceptos que hacen a suavidad llevan la S, soft, sweet, tal, o los sonidos que producen chasquido, ¿no? Tienen que ver con, ¿no?, el kreischen, el crepitar, es decir, el 99% serían, por no decir toda la langue, si aceptamos estos presupuestos, el lenguaje es totalmente de origen onomatopédico. Otra cosa son las desviaciones que se van a ir produciendo
con el tiempo, y las mezclas de lenguas, etcétera. Pero eso es onomatopéyico. Es por imitación, que ese es otro tema muy interesante, pero no es el de hoy, el origen ¿no? El origen del lenguaje. Es decir, la imitación. El hombre arcaico, antiguo, tenía que imitar. Entonces imitará sonidos, la suavidad, la tersura, el ruido del trueno, ¿no? ¿No? Trueno, storm, ¿no? Tal. Entonces vas viendo que hay una sílaba, o una vez es simplemente un sonido evocador del significado. Eso es lo que curiosamente ha mantenido el sánscrito. Y es lo que de algún modo en el Finnegan's Wake, a ver, Joyce de algún modo trata de hacer algo así. Es decir, que sonido y sentido, a lo mejor es el origen del mito de la Torre de Babel, una lengua primordial donde sentido y sonido, bueno, ya, esto es otro delirio, pero bueno, dejémoslo aquí a ver si hay más. Yo creo que A ver, Sí. ¿hay alguna pregunta más, algún comentario? Bueno, preguntas no hay, pero Hugo Sabino comentó en el chat mientras estabas Sí. hablando lo siguiente: buscamos el origen y encontramos el funcionamiento. Sí, sí, muy bien traído, sí, efectivamente. Encontramos el funcionamiento. Bueno, ¿algún comentario o pregunta? Si no, podemos dar por finalizada. Pues no, Ah, sí, ok. bueno, Pues la damos por finalizada pues entonces. muchas gracias de verdad, porque seguir. De verdad, muchas gracias y bueno, lo colgaremos en Ciela Joyce, no cabe duda. ¿Eh? Muchas gracias, Graciela. ¿Ha quedado claro? Porque tenía miedo a liarme. Vale, eso ha quedado claro. Ha quedado claro que quedó claro. Eso te ha quedado muy claro.